une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Muy bien, habíamos quedado en el segmento anterior en el tema del secretismo que impone esta normativa, ¿no? Y decía pues que es uno de los grandes problemas que tiene que ver con la mala administración y con la gran corrupción. ¿Y por qué? Porque el secretismo impide la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es lo más importante en la gobernanza. Es decir, que haya un plan, digamos, o una política, y que esto se ejecute y que se rinda cuenta. Por ejemplo, planes de desarrollo. Se decidió construir un puente, un túnel, un metro, una represa. Eso tiene un costo que se pecha al Tesoro Nacional. Y por supuesto tiene que haber una rendición de cuentas de qué se hizo con ese dinero. ¿Cómo ocurre en una casa de familia? ¿Cómo ocurre en una empresa? Porque si no hay rendición de cuentas, es muy fácil que el administrador incurra en despilfarro, incurra en errores que luego pueden traer la ruina del Estado, la ruina del patrimonio público y la ruina de la sociedad. Y además, el administrador puede empezar a ser seducido por los dineros que maneja, sin ningún control. Entonces puede incurrir en hurto al patrimonio público, que eso se llama peculado, y también puede incurrir en otros actos de corrupción. Ya hemos visto que Venezuela ha tenido un despilfarro enorme en todos los ingresos petroleros. No solamente en eso, sino en los préstamos recibidos de la banca internacional, y así sucesivamente. Obras inconclusas en todas partes, en el metro, represas, puentes, túneles, en fin, que no se concluyen por los temas de gran corrupción o de despilfarro que ha habido, ¿no? Pago de sobreprecios o de vender cosas por debajo de su valor, etcétera, etcétera. Entonces, este secretismo en todos los contratos del Estado son absolutamente inconvenientes. Por eso la Constitución tiene un mecanismo de rendición de cuentas a priori y a posteriori. A priori, la aprobación de la Asamblea Nacional, y por eso es tan importante una Asamblea Nacional legítima, que esté reconocida internacionalmente, porque si no, los contratos internacionales son inviables. Y me refiero a contratos desde que puedan dar organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, como también aquellos que van a dar la banca internacional, la banca privada, que va a estar muy pendiente de la legalidad de ese contrato para su financiamiento. Y si no es algo legal, porque no tiene aprobación de la Asamblea Nacional, bueno, evidentemente, por lo menos la banca más seria, la más sólida, la más importante, se va a abstener de dar el préstamo. Eso en primer lugar. Pueden ocurrir muchas otras consecuencias, ¿no? Digamos, ese es muy importante. Y los controles posteriores son los que tienen que ver pues, con la actividad de los tribunales, la actividad del Ministerio Público, de la Contraloría, etcétera, etcétera. Entonces, bajo el secreto, muy difícilmente vayan a prosperar contratos que sean, digamos, destinados verdaderamente al desarrollo nacional. Tenemos también impacto en los derechos humanos. Quiero referirme a esto, ya que estamos en la fase final de nuestro programa, ¿no? Se hace un llamado de los derechos humanos, se habla de que habrá una suscripción a los tratados de la ONU, pero se omite incluir los tratados del ámbito interamericano, que son básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos, entre otros tratados que también son complementarios de esto, ¿no? Temas como el tema de la tortura de la OEA, el tema contra la corrupción de la OEA y otras convenciones que se han firmado, ¿no? Entonces, no hace ninguna mención, hace caso omiso del ámbito, y esto tiene una consecuencia muy grave para los derechos humanos, porque significa que todavía desconocen el sistema interamericano de derechos humanos, y resulta que en el sistema interamericano de derechos humanos es donde está el más importante control extra, digamos, territorial de los problemas que ocurren dentro de nuestro territorio. Recordemos que la Convención Americana está mencionada en la Constitución y prácticamente todo el capítulo del título destinado a los derechos humanos, sobre todo en la parte de los derechos civiles y los derechos políticos, y también en la parte general de los derechos humanos, se refiere de manera explícita y directa a su aplicación de los tratados de derechos humanos
cuando quiera que la legislación venezolana no esté de acuerdo con esos tratados, de manera tal pues que los tratados internacionales ya están constitucionalizados. Y estoy hablando de todos, no de un sector nada más, los de la ONU. ¿Okay? Entonces, sin embargo, la normativa de esta ley excluye los de la OEA, con lo cual, pues, el control judicial subsidiario que plantea el sistema interamericano se viene abajo, se liquida, pues, ¿no? Entonces, una persona a quien le violan los derechos humanos aquí en Venezuela, una vez que hace todo el recorrido, por ejemplo, en materia penal, termina la sala de casación penal, va a la sala constitucional y sus derechos se lo siguen violando, no tendría la capacidad ni la posibilidad, de acuerdo con esta normativa, de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es una destrucción total de ese derecho humano de acceso a la justicia y de la tutela judicial, ¿no? De otra parte, el problema de los derechos económicos y sociales podrían estar mucho peor que como están. Por supuesto que los voceros oficiales no se cansan de decir que los problemas de pobreza en Venezuela, de desempleo, de improductividad de la tierra, de improductividad de las empresas básicas, en fin, de todos los problemas y el pandemonium que estamos viviendo en Venezuela es por culpa de las sanciones. Pero ya sabemos que todos estos problemas venían cocinándose y venían degradándose mucho antes de las sanciones. Las sanciones internacionales, que empiezan hace muy pocos años, lo que hicieron fue poner en evidencia el problema estructural del modelo que ya teníamos, ¿no? Y que ya de suyo iba a ser mucho más evidente, ¿no? Ya la migración forzada hacia Colombia y otros países venía ocurriendo antes de las sanciones. Recordemos, había 4 millones de personas idas, desplazadas, migrando forzadamente del país en virtud de la precariedad, la falta de trabajo, en virtud de la menesterosidad, la falta de acceso al alimento y a las medicinas y al tratamiento en los hospitales. Más bien, como producto de la exención que tienen las sanciones por todos los temas alimentarios, de salud, de cuestiones humanitarias, ahora hay excesos en los estantes de los abastos y de las farmacias de todos los productos, ¿no? Recordemos que hubo una época en que en las estanterías de las farmacias colocaban refrescos o colocaban cloro o colocaban detergente para llenar las estanterías porque simplemente no había remedios, no se conseguían los productos. Ahora no solamente están nuevamente cubiertos las estanterías, sino que tienen variedad, cosa que es producto de las sanciones. Eso sí es producto de las sanciones. Dense cuenta que si se quitaran las sanciones en este momento, y mañana empezara, digamos, a regir el ordenamiento jurídico que se nos ha dado internamente, ya sabemos, leyes, producto de las leyes habilitantes, decretos, estado de excepción, etcétera, etcétera, bueno, el problema económico se eliminaría. Volverían los empleadores a dar trabajo, volverían las inversiones al país, volverían a sembrarse los campos que ya están infértiles. Pues yo creo que no, porque el modelo está instalado y con esta ley se perfecciona, se profundiza y se complica aún más la situación. Por eso los derechos económicos, sociales y culturales, en nuestra modesta opinión, tenderán a ser peor. Y por último, y con esto cerramos, los derechos civiles y políticos que están siendo violados, inclusive durante la pandemia, que debería haber como más cuidado frente a la vulnerabilidad de la población, han empeorado. Ya la señora Bachelet ha hablado de que nada más entre enero y septiembre hubo 2.000 personas asesinadas por organismos de seguridad. Estamos viendo pues que los derechos civiles, inclusive bajo este régimen jurídico absurdo del cual estamos hablando, está francamente, digamos, en crisis profunda, al punto que se está hablando pues de crímenes internacionales o de grandes atrocidades. Bueno, son muchos los comentarios que habría que hacer sobre este asunto. Yo creo que esta ley, esta normativa, que no es antibloqueo, que no es constitucional, que no es ley tampoco, que no apuntala al desarrollo nacional, que no garantice los derechos humanos, sino que los empeora más bien, va a dar mucho que hacer. Yo les sugiero a todos los que escuchan que la estudien. Yo creo que hay que hacer estudios muy serios de esto, a las ONG que se preparen, que la conozcan bien, porque también
habla de los derechos humanos como si fuese, digamos, algo que estuviera en pleno vigor en Venezuela, y ya sabemos pues los problemas que tenemos quienes militan y son activistas en las ONGs, que no es así, como se quiere hacer ver. Entonces, con esto no quisiera despedirme sin antes decir pues que vamos a seguir hablando de esto, vamos a continuar en nuestra divulgación de estos temas a través del Monitor de Derechos Humanos. Vamos a hablar de los temas que están ligados a este asunto y sobre todo de este tipo de legislación, ¿no? Nos preocupa mucho que se quiera hacer creer que esto va a proteger los derechos humanos, cuando en realidad, pues como hemos visto, afecta a todo. Inclusive en el plano militar no hay tal bloqueo. El bloqueo, que es una categoría del derecho militar y del derecho internacional, no se está dando. Lo que hay son sanciones internacionales y estos tienen unas limitaciones precisas en torno a las personas designadas, que son personas expuestas políticamente y que, bueno, tienen esa denominación en la legislación internacional, inclusive en la legislación venezolana. Así que, bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias y podemos conversar sobre este tema el próximo miércoles. Muy amables por su atención. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad